La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista, se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Bueno, ya está aquí con nosotros. Por primera vez. Ahí lo van a ver, ¿verdad? Ahí lo van a ver, pero es economista. Economista, y ya lo vamos a conocer más. José Luis Magaña, por primera vez, como lo decía Tony, con nosotros aquí en Diana Verónica y Tony. Él es consultor en políticas económicas y sociales. El tema económico, Tony, pues estamos preocupados por un montón de situaciones, el encarecimiento de los precios de los productos, las materias primas para la elaboración de productos, el petróleo, ¿verdad? Los precios de los combustibles. La Fed, que ha dicho que va a subir otra vez las tasas. Va a continuar subiendo las tasas de interés. Contener la inflación. Se habla de posible desaceleración también económica y de todas estas situaciones que al final nos impactan, ¿verdad? El tema de las pensiones ha salido también en los últimos días. Sí, como decimos, de lo que habla la gente se habla aquí. Y en Twitter hubo una discusión bastante interesante la semana pasada sobre la baja en la rentabilidad de nuestras pensiones. ¿A qué se debe y cómo se explica? O cómo se interpreta en realidad esos números, es lo que ¿verdad? Vamos a preguntarle aquí a José Luis Magaña. José Luis, bienvenido a Diana Verónica y Tony. No, un gusto, Diana, Tony. Muchas gracias por la invitación. También un saludo a los amigos, amigas que nos están escuchando, que nos están viendo. Y aquí te están viendo en Facebook Live. Sí, le acabamos de preguntar su edad. Tiene 31 años y Diana Verónica le dijo, ay, podría ser mi hija. Sí, la edad de mi hija tiene José Luis. 31 años. Cuéntanos un poquito de ti, tus estudios, tu preparación. Bueno, yo soy economista de la UCA, de aquí de la UCA. Con una especialización internacional en Estado, Gobierno y Democracia por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Y bueno, y varios cursitos que hemos ido sacando en términos de economía política, derechos humanos, economía internacional, políticas de comercio, inversión, políticas sociales, políticas fiscales. Y entonces un poco por ahí he estado haciendo bastante investigación con organizaciones sobre temas de soberanía alimentaria, economía solidaria. Y el trabajo, creo, un poco ir haciendo este juego entre academia y territorio, academia y comunidad, ¿no? Porque muchas veces la academia se queda hablando entre la academia, que es muy bonito y todo. Pero con tanto término técnico, no entendemos. Los entonces, comunes y corrientes no entendemos. Sí, y entonces es estar intentando hacer este tiki-taka entre academia y la cotidianidad, cómo aterrizar todos estos conceptos teóricos, técnicos, a la cotidianidad, porque al final de cuentas, todo eso que hablamos repercute en la realidad, en cómo llevamos la tortilla, los frijolitos a la mesa. Exacto, de eso se trata. Y entonces ya decía Tony, José Luis, la semana pasada, antepasada, pues se dieron muchas discusiones en redes sociales respecto al tema de las pensiones. ¿Qué es lo que está pasando con las pensiones? A ver, creo que para hablar un poquito de pensiones, del momento actual, hay que entender un poquito cómo funciona el sistema de pensiones. Y para eso hay que retroceder a los 90s. Bueno, de entrada, lo que hemos visto es que algunos usuarios en redes sociales han reportado que han tenido rentabilidades negativas en el estado de cuenta. Esto significa que de acuerdo a estos informes, pudiésemos estar perdiendo valor en las pensiones. Sí, okay. O sea, que pierde la contabilidad del valor de las pensiones. Ya vamos a explicar un poquito eso. Sí, porque creo que es un poquito más complejo que a ver, si nos retrocedemos a los 90s, recordamos que en el 96 se aprobó una reforma de pensiones que entró en vigencia en 1998. Antes de esa reforma, el sistema era público y de reparto, ¿sí? Esos son dos términos diferentes porque a veces se asocian que siempre que es público va a ser de reparto y siempre que es privado es de capital, es individual. Entonces, pero público porque lo administra el gobierno y de reparto
porque las cotizaciones de las personas trabajadoras iban a un fondo común, a un fondo colectivo. Y con ese fondo común se repartía para pagar las pensiones de las personas que ya estaban jubiladas en ese momento. Entonces por eso se llamaba de reparto. El cambio que se hizo en ese momento fue a que se pasara a de capitalización individual y privado. Es decir, que las pensiones, o las cotizaciones más bien, en lugar de ir a esa bolsa común para repartirlo a las pensiones, a las personas pensionadas, iba a una cuenta de capitalización individual, administrada por la AFP, ¿no? Entonces es privado, porque lo administra la AFP, que es una empresa privada, y de capitalización individual, porque ya no va a la bolsa común, sino a esa cuenta individual de ahorro previsional. Entonces, de aquí ya comenzamos a ver un poco de cuál es el funcionamiento que deberían de tener las AFP, que nos va a dar un poquito de la pauta para hablar de la rentabilidad negativa que hemos estado viendo. Y es que las AFPs no, o sea, su papel no es tener guardado el dinero. Sí, porque a veces decimos, varios usuarios en redes sociales también he visto que dicen, no, que me den el dinero porque tengo que ir a la AFP y que me lo den, ahí me lo tienen que tener. Pero las AFP no es que tengan el dinero, no es que el dinero en las cotizaciones lo llevan a una bodega, a una cueva secreta y donde abre una bóveda. Sí, ahí. Tipo Rico MacPato, ¿verdad? Rico MacPato que abre la puerta. Que son 13.203 millones de dólares. Actualmente. Pero de esos 13.000 millones, lo que está en efectivo o líquido son menos de 1.000 millones. Entonces, ¿y el resto de dinero qué es? Me lo robaron. No se lo han robado. Lo que pasa es que las AFPs lo que hacen es usar ese dinero para invertirlo en instrumentos financieros, invertirlo en bonos, invertirlo en acciones, invertirlo en fondos de inversión, con la idea que todos esos instrumentos o bonos o todas estas inversiones generen rentabilidad o le paguen una tasa de interés. Exacto. O sea, le paguen una tasa de interés y que esa tasa de interés se sume a los ahorros que la gente va haciendo con las cotizaciones. Que son las cotizaciones que una parte la pone el empleado, otra parte la pone el empleador. Exacto. Entonces, ese es el papel que juega la AFP y por eso es que la AFP no tiene el dinero como tal, ve ahí en una bodega, sino que... No tiene la papelada, José Luis. Sí, no tiene un montón de billetes. No, sino que está invertido en este montón de papeles de deuda. ¿Sí? Papeles de deuda. Ahora, y aquí viene el otro punto interesante. ¿Qué tipo de papeles de deuda entonces tiene estas AFP? O sea, o a dónde está invertido el dinero. Ajá. Porque ahí es donde podemos ver lo de la rentabilidad negativa. Si sabemos en qué está invertido el dinero, podemos decir, bueno, por esto es que la rentabilidad se está moviendo de esta o de aquella forma. Pero para entender en qué está invertido el dinero de las AFP, tenemos que volver a retroceder un poquito. Pero ahora a 2006. Como dijimos que en el cambio que se hizo en el 98, con la reforma inicial, las cotizaciones van a la cuenta individual. Pero le quedó al gobierno la obligación de seguir pagando a las personas que ya estaban jubiladas. ¿Sí? Pero ya no tiene el dinero de las cotizaciones de las personas que ya se jubilaron, porque ahora va a las AFPs. Entonces, durante ese periodo, ¿con qué estaba pagando el gobierno las pensiones? Con deuda, básicamente. Entonces, el gobierno contraía deuda para poder pagar las pensiones del sistema anterior. Así es. Y eso estaba pasando todo el periodo, desde que se privatizó hasta este 2006, que pasó algo interesante. En todo ese periodo, como cada vez que un gobierno, el ejecutivo, se quiere endeudar, tiene que ir a pedirle permiso a la Asamblea Legislativa. Mira, vamos a sacar estos papeles de deuda, vamos a pedir este préstamo, y la Asamblea Legislativa se lo tiene que aprobar. Entonces, todo ese camino lo había venido haciendo durante ese periodo. Pero llega al 2006 y, bueno, recuerden, en la Asamblea Legislativa, a veces esas negociaciones de préstamos son duras, o dependiendo de las correlaciones de las fracciones en la Asamblea Legislativa. Entonces inventan un mecanismo que se llama el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, que lo conocemos generalmente como el FOP. ¿Sí?
¿De qué se trata ese fideicomiso de obligaciones previsionales? Se trata básicamente de otra bolsa común. Otra bolsa común para sacar las deudas, o sacar más bien el dinero para pagar las pensiones de las personas que ya están jubiladas. Todas estas obligaciones que había quedado con el Estado, pero sin el dinero de las cotizaciones, pues que ahora se financien o se logren pagar con este fideicomiso de obligaciones previsionales, con el FOP. Pero ¿y de dónde sale el dinero del FOP? Del fideicomiso. ¿De dónde sale ese pisto? Bueno, dijo el gobierno, emitamos papeles de deuda. ¿Sí? Papeles de deuda emitidos por el gobierno que los venden en el mercado financiero. Es decir, un papel de deuda que dice, este papel vale $100 y te voy a pagar esta tasa de interés. Me lo vas a prestar por 10 años y te voy a pagar esta tasa de interés. Y entonces esos papeles de deuda los vende en el mercado financiero y con el dinero de lo que los compran, ¿sí? Porque yo soy gobierno, te lo vendo, vos me tenés que dar dinero. O sea, Diana Verónica te compra al gobierno ese papel de $100, ¿verdad? Sí. Yo te doy los $100 y con esos $100 tu gobierno. Entonces, con esos $100 van al FOP y con ese FOP voy a pagar las pensiones de las personas que ya están jubiladas, hacer todas las obligaciones del sistema previsional que me habían quedado. Pero en algún momento el gobierno le tiene que devolver el pisto más los intereses. Claro. A Diana, exacto. A Diana Verónica. Sí, por eso tienen un plazo fijo y además tienen una tasa de interés. Ahora, ¿qué tasa de interés tienen? Porque entonces, bueno, antes de ver qué tasa de interés tienen, ¿quiénes lo compran? ¿Quiénes compran estos papeles? Porque teóricamente los podría comprar cualquiera que tenga acceso al mercado financiero. Pero se quedó amarrado que gran parte de esos papeles de deuda, que se llaman certificados de inversión previsional, los CIP, los compran los fondos de pensiones. Es decir, las AFP con los fondos de pensiones de las personas cotizantes. Entonces, básicamente, las personas cotizantes le están prestando al gobierno para que pague las obligaciones que le quedaron del sistema pasado. Si se ven, si lo notan, es básicamente regresar al sistema anterior. ¿Sí? Porque las personas cotizantes pagan su cotización, la parte del empleado y la del empleador, va al sistema de pensiones, el sistema de pensiones le presta al gobierno, el gobierno lo mete a este fondo común que es el FOP y con eso paga las pensiones de quienes ya están jubilados. O sea, básicamente termina siendo... En la práctica funciona, es para lo mismo, es lo que tú dices. Sí, solo que ahora con esta otra parte que en lugar de pasar directamente al fondo común, va a través de este endeudamiento, a través del FOP. ¿Verdad? ¿Y cuánto le paga? ¿Verdad? Porque eso es algo bien interesante, es algo que siempre hemos oído, que es que el gobierno le paga baja rentabilidad a las pensiones y que por eso no... A ver, en 2006, cuando se creó ese mecanismo, quedó establecido en la ley que lo que el gobierno iba a pagar era una tasa internacional que se llama LIBOR, London Interbanking. Entonces, esa tasa internacional más el 0.75%. Y esa va a ser la tasa de interés que el gobierno iba a pagar a los fondos de pensión que le iban a prestar el dinero. En el 2006, cuando se prueba eso, la tasa LIBOR andaba como el 5.5%, a veces al 6%. Entonces, la tasa de interés que le quedaba a los fondos de pensiones era como de 6%, 6.5%. Sí, porque era la LIBOR más el 0.75. Más el 0.75. Entonces, andaba por el 6, 6.5 lo que le quedaba a los fondos de pensión. Pero en el 2007 estalla lo de las burbujas financieras, la burbuja inmobiliaria, toda esta gran crisis internacional. Y entonces la tasa LIBOR, que es esa tasa internacional, cae a menos del 1%. Y como cae a menos del 1%, si le sumamos el 0.75 que hay que hablar la ley, la tasa que le pagaba a los fondos de pensiones el gobierno quedó a menos de 2%, pues nunca llegaba al 2%. Y como los efectos de esa crisis se han mantenido durante un gran largo tiempo, se mantuvieron durante buen tiempo,
pues también esa baja rentabilidad que se estaba pagando, o esa tasa de interés baja, también se mantuvo durante un buen tiempo. De hecho, ha sido hasta la reforma que se hizo en el 2017, donde se dijo o se estableció que ya la tasa de interés no iba a ser esa tasa LIBOR, sino que por ley quedó establecido que iba a ser una tasa de interés fija del 6%. ¿Sí? Entonces, ese es lo que le paga entonces el gobierno a los fondos de pensiones, sí, a los compradores, que básicamente los fondos de pensiones. Eso es lo que podemos ir viendo. Y ahora, ¿cómo podemos explicar a partir de ahí la rentabilidad negativa? Porque todo esto es para entender. Para ilustrar cómo funciona el sistema. Ajá, porque a partir de ahí es que podemos ver la rentabilidad negativa. Si nos vamos a ver todas las AFP, todo el sistema de las AFP está regulado por la Superintendencia del Sistema Financiero. Si entramos a la página de la Superintendencia del Sistema Financiero, hay un apartado de estadísticas. Y dentro de esas estadísticas se publica mensualmente el boletín de rentabilidad de las pensiones. ¿Sí? Entonces ahí todos los meses podemos irle dando monitoreo. Según este boletín, el fideicomiso de lo que tiene, más bien las pensiones, de los 13,000 millones que ya decía Tony, que son ese fondo de pensiones, 7,300 millones están invertidos en estos tipos de papeles de deuda. Es el 23%, entiendo yo. Los que están en el FOP, en el fideicomiso, son el 63.2% del total de los fondos invertidos. 7,355 millones, que son el 63%. Es más. Entonces, eso es lo que el fondo tiene de esos papeles de deuda que pagan esa tasa de interés fija del 6%. Pero además tiene otros papeles de deuda, ¿verdad? No solo los del FOP, sino que también tiene otro tipo de papeles de deuda. En este caso, el segundo componente más fuerte que tienen las AFP son unos instrumentos que se llaman eurobonos. Son 1.793 millones de dólares, que son el 15% de lo que está invertido. ¿Y qué son estos eurobonos? Son otro tipo de papel de deuda del gobierno. Los eurobonos son deuda de largo plazo que el gobierno emite en el mercado internacional. Así como el mismo funcionamiento que hablamos de los SIP, que el gobierno saca esos papeles de deuda con una tasa de interés y los vende. Y los compra las AFPs. Pero los eurobonos, ese los puede comprar cualquiera. Ese no está amarrado a las AFP. No hay ni siquiera una ley que diga que las AFP lo tengan que comprar. Exacto. A diferencia de los SIP. Y las AFP han venido comprando eurobonos en los gobiernos de Arena, en los gobiernos del FMLN y en el gobierno actual. ¿Sí? Porque también, vean, esto no es una cuestión solo de ahorita. ¿En qué gobierno? ¿Es que el gobierno de antes o el gobierno de ahora? No es ahí la discusión. Las AFP lo han hecho en los gobiernos de Arena, del FMLN y en el actual. Así que no va por ahí la discusión. Pero lo que sí podemos ver es que como ese mecanismo, ¿se recuerdan que han oído, o se ha oído en las redes sociales mucho, esto de que los bonos han bajado, los bonos del gobierno han bajado, el precio de los bonos han bajado? ¿Qué quiere decir eso? Como estos bonos los emite el gobierno en el mercado financiero, pero quienes los compran después los pueden andar revendiendo. Y en ese proceso de reventa, si de repente los inversionistas ven que el gobierno tiene problemas con pagar deudas o que le ven que está muy desordenado en sus finanzas, pues entonces ese bono lo van a querer vender. Y el comprador, ese otro inversionista comprador, que también está viendo las condiciones del país, le va a decir: mira, ese precio no te lo voy a comprar. Vos lo compraste a 100, pero yo no te voy a dar 100 porque me estoy arriesgando. Entonces dame lo más barato. Entonces ya no vale 100, vale 85. Y así, el precio de los bonos ha venido bajando. Ahora, ¿qué pasa?
hemos dicho que tiene 15% de las inversiones en este tipo de bonos, las AFP. Y si ese precio de los bonos, el valor de los bonos en el mercado baja, Se devalúa entonces también... por la mala reputación de las finanzas del Estado. Exacto. Y si ese bono está en posesión de las AFP y por tanto de los fondos de pensiones, Entonces baja la rentabilidad. entonces ahí ya vamos viendo cómo hay varios factores que están involucrados en este tema de la rentabilidad. No de es culpa de las AFPs, es culpa de cómo se está manejando el mercado, ¿verdad? Y esto tiene que ver con el mensaje, no te quiero interrumpir, José Luis, solo ir hilando, ¿verdad? Esto tiene que ver con quienes dicen cómo está el país para pagar o no deuda. Y ahí es donde intervienen las calificadoras de riesgo, ¿verdad? Y entonces dicen, El Salvador está en A, está en B, está en C, ¿verdad? Y dependiendo de esa calificación es el precio de estos papeles llamados bonos. En parte, bueno, en muy buena parte por la calificación. Ajá. Y otra también es por las negociaciones en los mercados secundarios. Hay este indicador que generalmente le decimos el riesgo país, que a veces se oye bien abstracto, pero básicamente es cuánto los inversionistas están dispuestos o están pidiendo a un gobierno de tasa de interés, más que, porque un inversionista puede invertir su dinero en lo que sea, ¿sí? Porque lo que le interesa es tener tasa de interés, tener rentabilidad, un inversionista cualquiera. Y en los mercados financieros se considera que los bonos de gobierno de Estados Unidos son libres de riesgo, porque el gobierno de Estados Unidos te va a pagar. Porque es buena paga, el salvadoreño. Ajá. Entonces, ¿cuánto más me tenés que pagar vos para que yo decida invertir mi dinero en vos y no en Estados Unidos? Ese es el indicador del riesgo país. Y entonces, cuando se habla de que el riesgo país de El Salvador anda por el 25, 28, 29%, quiere decir que los bonos del gobierno de El Salvador tienen que pagarte 29, 30% más que los bonos de gobierno de Estados Unidos. Significa que los bonos de El Salvador son bonos basura, como se les conoce. Esa es una categoría de las calificadoras de riesgo que plantean que cuando una entidad cualquiera, no solo los gobiernos, puede ser una empresa o alguien que haya emitido algún tipo de bonos de deuda, pero que hay una alta improbabilidad de impago. O sea, hay un alto riesgo de impago y que en contraprestación tiene que pagar un tipo de interés más alto. Así es. Y entonces, eso se refleja, si tengo que pagar un tipo de interés más alto, pues los bonos que ya están emitidos, que tienen una tasa fija, pues entonces la gente que los tiene, los quiere vender. ¿Verdad? Porque la tasa de interés es más baja de lo que estarían dispuestos a comprar. Y la gente que los compraría le está pidiendo un precio más bajo. ¿Verdad? Y entonces todo eso va haciendo que eso se refleje en el valor de las pensiones, ¿verdad? De los fondos de pensiones, en la rentabilidad de las pensiones. Y aquí sí, yo sí creo que tampoco las AFP están libres de responsabilidad, ¿sí? Pero no porque se estén robando las pensiones, sino porque, más bien, ¿por qué están haciendo esa estrategia de inversión? O sea, ese es más bien el planteamiento. O sea, ¿por qué las AFPs están comprando estos bonos emitidos por el gobierno? Ajá. O sea, ¿por qué lo están haciendo si estamos viendo la situación en la que está y tal? Entonces, más bien la responsabilidad estaría en su estrategia de inversión. ¿Vea? ¿Por qué no están invirtiendo en otro tipo de cosas que tengan más rentabilidad o tal? ¿No? ¿Y ¿sí? por qué? ¿Por qué lo están haciendo? Uh-huh. Pues eso lo deberían de explicar las AFPs. Es parte de la estrategia de inversión de las AFPs. Porque una ley porque muchas veces se dice que es que las AFP compran deuda del gobierno porque la ley los obliga. Y es cierto, pero con los CIP, con los papeles de deuda que financian el FOP y todo aquel mecanismo, que son el 63%. Pero los eurobonos nadie los obliga a comprarlas. Simplemente es parte de la estrategia de la AFP. ¿Qué porcentaje de la cartera de inversión dices que está invertido en eurobonos por parte de las AFPs?
15.4%. Más 63 que ya están en los SIP, ¿verdad? Sí. Estamos hablando casi del 80%. Casi el 80%, sí. Y el otro 20% está en efectivo. El otro 20% está 8.6% en valores extranjeros. O sea, otro tipo de deuda. Sí, otro tipo de deuda internacional, ¿verdad? Instrumentos financieros internacionales, acciones internacionales. 4.3% está invertido en bancos. 6.1% en fondos de titularización. 1.2% en otras instituciones públicas. 0.1% en sociedades nacionales. Y 1.1% en fondos de inversión. Ahora, todo esto, las AFP ya están pagando pensiones de la gente que entró al sistema de AFP. Así es. Así Ajá. es. Sí, ya se está. Y O de entonces- gente que ha retirado el 25%. O el 25%, ajá. Por ejemplo. Ajá. A ver, también en la reforma de 2017 se estableció una estructura de multifondos. ¿Qué quiere decir esto? Que le dicen a las AFP, mira, dependiendo del perfil de la persona, tenés que manejar tus fondos diferentes, las inversiones. Por ejemplo, una persona que ya está pensionada, ese dinero lo necesitas tener relativamente estable, ¿verdad? Entonces, a las personas que ya están pensionadas, las AFP tienen que manejar todo su dinero en una cosa que se llama el Fondo Especial de Retiro, que les dice, aquí, si vas a hacer inversiones con este dinero, todo tiene que ser de renta fija, para quitarte el tema de la volatilidad. Aquí no podés invertir con riesgos. Sí, aquí no se puede andar jugando. Ajá, tiene que ser como un depósito a plazo, pues que tiene una rentabilidad fija. Sí, así es. Entonces, ese Fondo Especial de Retiro está compuesto básicamente por SIP, ¿sí? Por los papeles de deuda que financian al FOP. El 100% del Fondo Especial de Retiro está invertido en esos papeles de deuda porque son de renta fija después de 2017. Y porque sabemos que el gobierno tiene que pagarlos. Tiene que pagarlos. Ajá, ok. Y esa otra estructura que les comentaba es del fondo conservador. ¿Cuál es el fondo conservador? Bueno, todas las otras personas que no están, que todavía no han llegado a la edad de pensionarse. Como Tony y yo, que seguimos aportando a las AFPs, ¿verdad? Y que todavía no nos hemos jubilado. Así es. Y aquí lo que le dice la ley es que las AFP tienen que tener un máximo del 20% en valores, 30%, perdón, en valores de renta variable. Sí, porque te puede generar mayor rentabilidad, pero también más riesgo. Y el resto en renta fija. Y luego hay otros dos tipos de fondos, pero que no, realmente ahorita las AFP no lo están usando. Simplemente se están moviendo entre el de retiro y el fondo conservador. Quedémonos ahí porque ya vino el desayuno de San Martín, José Luis, y aquí pues compartimos los alimentos con nuestros invitados. En los últimos meses las principales calificadoras de riesgo, ya lo decía Diana Verónica, Moody's, Standard & Poor's, Fitch han señalado pues desorden en las finanzas públicas que lleva el gobierno, o sea, la deuda pública, ¿verdad? El endeudamiento. Y el riesgo de que no pueda sostener sus próximos pagos parece inminente. Y parece que la primera gran compromiso viene en enero del 2023, que son pago de eurobonos por 800 millones, ¿son? Sí, 800 millones. 800 millones, ajá. ¿Cómo, te voy a dejar plantear la pregunta, ¿cómo podría sortear el gobierno esta? Porque ahí viene la nube negra, ¿verdad? ¿Cómo podría sortear el gobierno esa tormenta? ¿De qué dispone? ¿De qué margen de maniobra dispone? ¿Y cuáles son los movimientos que podrían hacer? Ya volvemos. Comunícate con nosotros al WhatsApp 7850-2060. Bueno, nos acompaña esta mañana José Luis Magaña, consultor en políticas económicas y sociales. Estamos hablando del tema de rentabilidad de las pensiones. Quedó pendiente, José Luis, una pregunta, ¿verdad? ¿Qué instrumentos o qué margen de maniobra tiene el gobierno para enfrentar
el pago de un compromiso de eurobonos de $800 millones en enero del 2023, tomando en cuenta que hasta la rentabilidad de las pensiones ha caído por la mala fama que tienen los papeles, los bonos que están colocados en los mercados internacionales de El Salvador. Resulta un poco irónico porque esos bonos que se vencen hoy en 2023 fueron emitidos en el 2003, en el gobierno de 2003, justamente para pagar pensiones, o sea, dentro del marco del financiamiento de pensiones. Entonces, se vencen estos bonos en enero de 2023, significará un pago de $800 millones que tiene que asumir el gobierno. Si es que todos quieren redimir sus... No, aquí sí lo tienen que pagar. Aquí, eso pasó en el 2012. No significa que hay gente que pueden hacer como un rollover, le llaman, o tirarlo para adelante. No, eso pasó. Hacer un abono y lo demás te lo pago en más cuotas. Ajá. Los eurobonos, como funcionan es que el gobierno, estos eurobonos, por ejemplo, el gobierno en el 2003 vendió esos papeles de deuda por $800 millones, recibió esos $800 millones y durante todo este tiempo se han venido pagando intereses, todos los años se pagan intereses y al final, sin aportar capital, todos los años se pagan intereses y al final, que sería enero del 2023, hay que pagar los $800 millones que recibió originalmente. O sea, durante capital. 20 años se pagaron los intereses y al vencimiento se paga el capital. Así es. Okay. Así funcionan todos los eurobonos. Okay. Incluso este gobierno también ya emitió un eurobono de $1.000 millones en julio del 2020 que se vence en el 2052. O sea, el mismo mecanismo tirado al 2050. Ay, que lo pague el que esté ahí. Sí. Así como ahorita. Y de hecho, a los gobiernos les gustan los eurobonos porque como en la cuota no va capital, sino que solo intereses, la cuota queda más chiquita. Queda más pequeña. Pero el golpe al final es más grande, ¿verdad? Porque hay que pagar de un solo todo. Tenés que ir haciendo tu cuchito de los 800 millones, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero pues sí, como el gobierno solo le dura 5 años, del 2052, a saber quién va a estar. Pague el que esté ahí. Ahí el que le toca, al que esté ahí, que le va a tocar. Entonces ese ha sido un mecanismo que han venido usando otra vez. Lo ha venido usando Arena, lo ha venido usando el FMLN y lo ha venido usando este gobierno. ¿Verdad? No es... Porque así funciona el sistema. Así. Ajá, exacto. Entonces, ¿qué mecanismos puede tener para enfrentar ese pago? Son $800 millones. Y es que aquí lo que ha pasado, y por un poco el escenario es diferente, porque eurobonos se han venido venciendo desde antes, ¿no? Incluso cuando entró el gobierno del FMLN, justamente el mismo año se estaban venciendo unos eurobonos también por $800 millones, que los pagó, que fue un famoso acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Luego tuvo que asumir otro pago de eurobonos en el 2014, otro en el 2019, y ahorita esto del 2023. Entonces los pagos de los eurobonos se han venido haciendo. Pero, ¿cuál es el escenario diferente ahora? Lo que pasa hoy es que el gobierno ya ha ido topando todos los otros mecanismos de dónde obtener financiamiento. Por ejemplo, uno de los mecanismos que los gobiernos generalmente han usado ha sido el de las letras del tesoro, las letes. Los famosos letes. Los famosos letes, que otra vez son otros papeles de deuda. A veces estamos llenos de papeles de deuda del gobierno. Esos letes tienen un plazo máximo de 1 año y los venden en el mercado nacional. Entonces lo que los gobiernos generalmente habían venido haciendo es emitir esos papeles, esas letras del tesoro, y cuando llegaban como por los $800 o $900 millones, emitir eurobonos para pagar esta deuda de letes, y quedara otra vez baja y volverse a endeudar. Yo lo he comparado en algunas veces como ir a pedirle fiado a la señora de la tienda. Los letes es como ir a pedir fiado a la tienda. ¿Por qué? Porque a la señora de la tienda le voy a pedir fiado un par de huevitos y una bolsa de aceite, porque el viernes me van a pagar. Entonces le digo, mire niña Mari, deme estos huevitos y el viernes que me paguen se lo doy. Ajá. Pero lo que los gobiernos han venido haciendo, y otra vez, todos, los gobiernos Arena, el FMLN y Nuevas Ideas, lo que han venido haciendo es ir a pedir fiado a la tiendita, pero el dinero que le pagaron el viernes se lo gastan en otra cosa. No pagar la tiendita. Y entonces cuando ya la señora de la tienda le dice,
mira, hoy yo no te voy a dar los huevitos porque ya me debes un montón. Entonces lo que hacen es ir donde el agiotista, vea, que les preste, y con eso le pagan a la señora de la tienda. Pero el agiotista es más caro. Es más caro. La deuda que adquiero con el agiotista es más cara. Aparte de que adquiero nueva deuda, la adquiero a un precio más alto. Así es. Y eso es lo que han venido haciendo varias veces los gobiernos. Lo que ha pasado, y esto es lo que otra vez pone el escenario diferente, es que el gobierno esta vez ha venido yendo a pedir prestado a la señora de la tienda, pero ahora la señora de la tienda ya no le dejó el límite a los 800 o 900 millones, sino que ya le debe 2.500 millones de dólares. ¿Sí? O sea, si nos vamos a ver toda la serie de letras del Tesoro, el saldo de la deuda siempre andaba por los 800, 900 millones, el máximo. Y luego emitían estos eurobonos, que era ir al agiotista para pagar esos letes, y bajaban, ¿ve? De ahí otra vez. Pero ahora el gobierno actual les recibió con un poquito más de 900 millones de dólares en letes, y lo que ha venido haciendo es seguir acumulando. Y actualmente tienen alrededor de 2.300 millones de dólares en deuda ahí. Mucho más de lo que se había venido haciendo en todos los otros gobiernos. ¿Eso qué hace? Hace ponerle más presión. O sea, si vas a pedirle prestado a un banco y el banco ve tu récord y te dice, puchica, vos me estás pidiendo prestado, pero tenés deudas con todo el mundo. ¿Y cómo van tus ingresos? Porque yo puedo tener deuda alta si mis ingresos son altos. Ajá. Y tengo con qué responder. Ajá. El problema no es cuánto debo, es cuánto me ingresa. Sí, entonces para poder pagar la deuda. Vas haciendo todo ese juego. Y entonces, como ha incrementado tanto esta deuda de letras del Tesoro, y bueno, más los 1.000 millones que se emitieron de bonos y tal, pues entonces los inversionistas dicen, espérate. No, aquí para darte prestado tenemos que negociar, ¿no? Tenemos que ver. Y por eso se le han ido cerrando mucho los márgenes de acción al gobierno en términos de decir, bueno, vamos a emitir eurobonos, como en el 2019. En el 2019 se vencían unos bonos y lo que se hizo fue emitir otros bonos para pagar esos bonos. Pero esta vez ni siquiera podrían hacer eso porque ya vimos, la tasa de interés, como los inversionistas desconfían del gobierno, pues entonces las tasas de interés serían demasiado altas. Estamos hablando, de hecho, 24-25% de tasa de interés para una deuda de 25 años, 30 años. O sea, no es viable hacer eso esta vez. Entonces, esa puerta se le ha cerrado al gobierno. Necesitan entonces negociar con otro tipo de prestamistas, ¿sí? Por ejemplo, el famoso acuerdo aquel que se estaba negociando con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? O la puerta que están intentando abrir con el Fondo Andino, que es básicamente es casi como una cooperativa, que el gobierno dice, bueno, vamos a ponerle 65 millones de dólares, ese ha sido el acuerdo, 65 millones de dólares por 7 años, y por cada dólar que yo haya puesto, ustedes me pueden prestar 4. Okay. Entonces ese es el acuerdo que ha llegado con este Fondo Andino, que es el BAF, ¿verdad? El CAF. Ajá, CAF. El CAF. Entonces, por ahí están con este otro tipo de instrumentos que tal vez le están viendo cómo lograr financiamiento. Yo, de hecho, creo que el gobierno no va a caer en impago en el 2023. Aquí pregunta alguien, aprovechando que estás tocando ese tema, teóricamente, ¿cuál podría ser los fondos ideales para pagar los eurobonos en el 2023 que no sea refinanciar, como han hecho otros países para manejar estos vencimientos? O sea, ¿con qué dinero se pagarían? O sea, la pregunta aquí es, ¿con qué dinero, de a dónde va a salir los 800 millones para pagar los eurobonos en enero 2023? Yo creo que van a lograr procesos de negociación con organismos internacionales. Yo sí creo que van a llegar a algún acuerdo. Sobre todo porque este año, o sea, este gobierno no ha afrontado todavía un pago de eurobonos. Si no, este va a ser el primero en el 2023. Pero después de este pago de eurobonos se viene una seguidilla de pago de eurobonos que se vencen. Se están venciendo. Entonces viene el 23, 800 millones, el 25, 800 millones, el 27, 800 millones, el 29 son 600 millones, el 32 otros 600 millones. Entonces, si el gobierno llegara a caer en pago con esto del 2023, va a ser bien difícil poder
o sea, acceder a los mercados para pagar estos 25, 27, 29, 32. Y eso no le conviene ni al gobierno, ni a las instituciones financieras internacionales. Porque al final de cuentas van a tener que rescatarlo ahora, y van a tener que rescatarlo en el 25, y en el 27, y en el 29, y en el 32. Entonces, no les conviene ni al gobierno, ni a las instituciones internacionales financieras entrar en ese proceso. Entonces, yo creo que eventualmente van a terminar logrando algún acuerdo. Aquí yo sí creo, y aquí es bien importante, que la pregunta no debería de ser si van a poder pagar o no van a pagar, sino a qué costo lo van a hacer. O sea, qué van a implicar esas negociaciones. ¿Cuáles van a ser las condiciones que se van a terminar aceptando? Ya sea con el Fondo Monetario Internacional, ya sean con el CAF, o ya sea con cualquier otro tipo de inversionistas. Porque aquí, si el riesgo está tan alto en términos de los eurobonos, que ahí lo que le piden es tasa de interés, ¿qué es lo que le están pidiendo a cambio en estos otros lados? En esos otros organismos. Sí, y creo que eso va a ser bien importante. Por eso creo que la pregunta no es tanto que si va a lograr tener el dinero para pagar. Yo creo que lo van a hacer. Pero el punto es a qué costo. ¿Cuál va a ser el costo? ¿A qué se van a comprometer? Sí, porque el costo no solo es para el gobierno. Al final de cuentas, el costo lo pagamos todos y todas. Ok. Y todo esto entonces... Sí, y yo iba a preguntar, normalmente, ¿qué le piden a los gobiernos en cuanto a compromisos? A ver, por ejemplo, lo del Fondo Monetario Internacional, que ha sido quizás la más pública, lo que planteaba era recorte de los gastos en salarios. Y aquí hay que tener cuidado. Si nos vamos a ver la estructura de salarios del sector público, porque muchas veces cuando hablamos de salarios decimos, sí, hay que recortar salarios del gobierno y tal y tal. Pero si nos vamos a ver la estructura de plazas y de salarios en los gobiernos, hay dos grandes grupos de trabajadores y trabajadoras del gobierno. Uno son los que están con salarios entre $450 y $500, que son 25,000 personas. Y el otro son quienes están entre los $950 y los $1,000, que son 45,000 personas. Quienes tienen salarios mayores de 1,300 son realmente una minoría dentro del sector público. Entonces, cuando se habla de hacer un ajuste de salarios o hacer un reajuste de recorte de remuneraciones, no va a ese rubro de 1,300 para arriba. Quien termina pagando los platos son estos dos grupos, pues, que es más eficiente. Es el grueso. Que es el grueso. Entonces ahí hay que... Y ahí están incluidos profesores, médicos, enfermeras. Entonces, siempre cuando hablamos de recortar salarios, hay que tener cuidado. Porque tiene que ser de un techo de salario hacia arriba, o mejor dicho, desde un salario hacia arriba. Ajá, o sea, a partir de $2,000, qué sé yo. Sí, y revisar bien, o sea, qué tipo de puestos de trabajo se estarían tocando, ¿verdad? Porque no es lo mismo decir, vamos a recortarle salarios a un técnico administrativo, ¿verdad? Que recortarle salario a un médico, tal, o a un funcionario público, ¿verdad? O a un presidente de una autónoma, donde hay más margen de maniobra, ¿sí? Entonces creo que ahí hay que tener mucho cuidado con el tema de salarios. Otra de las cosas que se ha hablado desde el Fondo Monetario Internacional ha sido el incremento del IVA, que ya ha venido haciéndose, haciéndose la recomendación ya desde hace varios años, no solo con este gobierno, de aumentarlo. Primero se había dicho 2%, después se dijo que 1.5%. Entonces, esa parte del aumento del IVA también es... Pero esa es una medida impopular políticamente hablando. Así es. Y el famoso evasión y elusión, que siempre se ha hablado que son $2,000 millones. Según las estimaciones del propio Ministerio de Hacienda en un documento que se llama Marco Fiscal de Mediano y Largo Plazo, que estarían obligados a hacerlo cada año, pero que el último es de 2019, lo que plantea es que la estimación de evasión del IVA anda por los $400 millones y que ya desde hace unos años se viene reduciendo. Ahí, en términos de evasión y elusión de impuestos, lo que implica es revisar el marco tributario, el marco legal, para saber qué tipo de leyes o qué tipo de huecos legales son los que se dejan. Por ejemplo, en términos de precios de transferencia,
que es cuando empresas transnacionales se compran y venden cosas entre ellos mismos para inflar precios y luego reportar pérdidas. Y todos estos mecanismos. Entonces, ¿cómo legalmente, qué mecanismos legales se deberían de transformar para ese tipo de cosas? O incluso mecanismos como la declaración del patrimonio, ¿no? El famoso impuesto a la propiedad, ¿verdad? Sí, pero incluso antes de ponerle impuesto, con que se declare, sería un primer paso para la evasión y la ilusión. Es decir, ¿cómo se llama ese impuesto? Sí, impuesto al patrimonio. Al patrimonio. Ajá. Pero incluso se puede hacer una declaración sin cobrar impuesto al patrimonio. O sea, solo con que se esté declarando para saber si así como en los funcionarios públicos, si sabemos que el patrimonio aumentó y no está justificado, pues ahí algo pasó en su gestión. Pues igual en el sector privado, pues de repente... Y ojo, cuando hablo del sector privado, no solo la empresa privada, todos somos sector privado. Sí, todos. Nosotros somos privados. Ajá. Entonces, si alguien aumentó su riqueza de manera no justificada, pues ahí se puede revisar, ahí se puede ver. Entonces, esos son mecanismos como para combatir la evasión y ilusión de impuestos. Además de la revisión a varios esquemas de incentivos fiscales, ¿verdad? Que en muchos casos no son realmente efectivos, ni están medidos, ni hay mecanismos de monitoreo y seguimiento, que eso también son alrededor de $700 millones que el Estado deja de percibir en exenciones de impuestos que se dan. Entonces, ahí también es otra parte de revisión. José Luis, ¿por qué crees que el gobierno se está tardando tanto en presentar una reforma integral al sistema de pensiones? O sea, porque dicen, ya viene, ya va a llegar, ya viene. Lo último fue que en junio, ¿te recuerdas? Y después dijo el presidente que se estaba reuniendo con otros sectores para tener más insumos para poder en realidad presentar una reforma integral del sistema de pensiones. Y estamos en julio, ¿verdad? Estamos en julio y el anuncio creo que fue para un discurso del 15 de septiembre. Sí, porque dijo en un mes. Pero después dijo que se iba a reunir con otros sectores y el presidente de la Asamblea dijo junio. Pero pues sí, estamos en julio. De hecho, esto viene un poquito... cuando se aprobó la ley Bitcoin, allá en junio del año pasado, en esas mismas semanas se habló que la Asamblea Legislativa va a tener 90 días para aprobar la ley del agua y además iba a tener 90 días para presentar la propuesta de reforma de pensiones. O sea, todo eso se dijo en el marco de junio del año pasado. Bueno, ya no se aprobó una ley del agua, se aprobó una ley de recursos hídricos, que ese es otro tema. Pero en tema de pensiones ni siquiera hemos sabido nada de qué se está proponiendo. Y más allá de por qué, creo que es bien importante el hecho de saber que no se ha dicho nada. A ver, imagínense cuántas personas están a punto de iniciar su proceso de jubilación, que ya han llegado a la edad, que ya están cumpliendo, pero no lo hacen porque están esperando a ver cuál es la reforma que va a haber. No, y lo que pasa es que la narrativa, y eso lo conversábamos hace un momento, la narrativa es tener pensiones justas, ¿verdad? Porque el principal señalamiento es que con las pensiones actuales no se puede vivir. Bueno, si la canasta básica familiar es 300 y pico de dólares y la pensión mínima es de 305 o 306 dólares, ¿verdad? Entonces, el principal discurso es ese, pensiones dignas. Pero para tener pensiones dignas estamos hablando de, pues sí, de cuánto de monto y de cómo se van a financiar. Las expectativas que ha generado el gobierno y la bancada CIAN es que la gente va a mejorar sus pensiones. Sí, pero eso no es un mecanismo automático. Por eso es bien importante saber qué es lo que se está discutiendo. Y sí creo que es un punto súper clave en el tema de pensiones. Nada del tema de pensiones se debería de discutir sin que sea público para la ciudadanía, sin que sea público para la gente. Porque estamos hablando de 13,000 millones de dólares que son de las cotizaciones de la gente. Son de los trabajadores. 29% de la población económicamente activa. De la población, así es. Entonces, nada de tema de pensiones se debería de estar discutiendo sin que la gente sepa qué se está discutiendo. Y el hecho de estar hablando, sí, vamos a reformar pensiones, vamos a reformar, pero que nunca se diga nada. O sea, porque ni siquiera vaya, ok, que estén trabajando en un borrador y que eso se va a tardar, de acuerdo, vaya. Pero ¿cuáles son los principios que van a llevar esa ley?
¿Cuáles van a ser más o menos las líneas de trabajo que va a llevar esa ley? Son cosas que deberíamos de estar sabiendo, que el Ejecutivo debería estar comunicando, debería estarnos informando cómo va el proceso de esa discusión, porque no se puede hacer nada de pensiones sin que la gente lo sepa. Ahora, ¿por qué? ¿Y por qué eso es tan importante? Por lo que decía justamente Diana. Porque nada de las pensiones sale de la nada. El monto de las pensiones depende de los fondos de las cotizaciones, ¿no? Por lo tanto, no se pueden hablar simplemente de elevar las pensiones si no se habla de cómo se va a pagar esas pensiones. Porque, a ver, con 13 mil millones de dólares podemos decir, vamos a hacer pensiones de $900 para todos. Pero eso te va a durar 5 años. Sí, entonces, ¿Y después? Pero en el momento que felices, vamos a tener $900 todo. Pero, ¿Y después? ¿Sí? ¿Y después qué? O sea, porque lo peor va a ser sería en un periodo donde ya pasaste tu edad de trabajo. Tendrías 60, 70, 75 sí, lo que años. Es que lo que más vas a pasar es incapacitada en vez de trabajar. Exacto. Y sin nada que te dé ingresos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante, sí, el monto de la pensión, que en términos así más académicos le dicen suficiencia, o sea, que las pensiones sean suficientes para cubrir las necesidades de las personas pensionadas, pero que también exista sostenibilidad. Pues, vea que esa pensión suficiente pueda sostenerse en el tiempo. En el tiempo, exacto. Uh-huh. Y eso no es automático de un sistema administrado de manera pública o de privada. Creo que eso también es bien importante, porque a veces eso se da como esa dicotomía, ¿no? De que dicen, no, es que es una deuda histórica y lo va a administrar el gobierno y entonces vamos a tener el mejor sistema de pensiones. A ver, vea, ni porque lo administra el privado es bueno, ni porque lo administra el Estado es bueno. Una administración privada con una ley mal diseñada es un desastre. Una administración pública con una ley mal diseñada también va a ser un desastre, ¿sí? Entonces, más allá, la discusión de las pensiones va más allá de quien lo administre. Tiene que ver con el diseño del sistema. Si se están tomando todas las consideraciones demográficas de la población. De hecho, según las estimaciones de la Digestic, después del 2030 van a ser más las personas en edades mayores que las que están trabajando. Entonces todos esos esquemas hay que tomarlos en cuenta. A ver, no se ha tomado en cuenta también, José Luis, o no se ha hablado mucho de la población económicamente activa, pero que no cotiza a un sistema de pensiones, que de acuerdo a los últimos cálculos sería el 71%. ¿Verdad? Porque el problema de todo eso, o sea, gente que trabaje hay. El problema es que gente que cotice para tener una pensión solo es 3 de cada 10. Y entonces los otros 7, ¿quién les va a dar pensión si no cotizan? Y ese es un tema fundamental cuando hablamos del sistema de pensiones. ¿Por qué? Y aquí sí es una posición personal. Yo sí creo que las pensiones son un derecho. Tener una vejez digna es un derecho, ¿no? Y que como derecho, todos y todas deberíamos poder acceder a eso sin importar nuestro nivel económico. Sin importar el nivel de ingresos que tengamos, deberíamos tener el derecho a tener una vejez digna. Ahora, cuando estamos hablando de sistemas de pensiones contributivos, es decir, que donde solo entran quienes han cotizado, estamos en un sistema, sobre todo con las condiciones del país, excluyente, muy excluyente. Porque decíamos, solo 3 de cada 10 personas están en ese esquema. Y todavía más, solo 1 de cada 6 personas que han cotizado van a lograr acceder a una pensión. Porque van a cumplir los requisitos de cotizaciones y tal. O sea, estamos hablando de un sistema muy excluyente. Entonces, es necesario que a la par de la discusión del pilar contributivo de las pensiones, se hable además de los pilares no contributivos. Es decir, ese tipo de pensiones que no dependen necesariamente de las personas que están cotizando, sino otros mecanismos de financiación que permitan generar un fondo que vaya. Y aquí hay estimaciones. Por ejemplo, el Banco Mundial hace unos años había hecho una estimación de, por ejemplo,
que si se universaliza, está este programa de la pensión básica universal, ¿vea? De $50 a las personas mayores en los municipios de extrema pobreza. Entonces, unas estimaciones del Banco Mundial lo que plantean es que si se extiende ese programa a todas las personas mayores de 60 años que no tienen acceso a una pensión en el sistema tradicional, eso le costaría al Estado entre 150 y 200 millones de dólares. Al año. Al año. Que parece bastante, sí, pero pues se han ocupado como 400 millones de dólares para Bitcoin. Prioridades. Entonces, es un tema de prioridades. Sí. Porque entendemos que esos $50 hay muchos que no lo han recibido este año. Sí. El año pasado, en el presupuesto del año pasado, tenía, o se le aprobaron 29 millones de dólares para ese programa, y a diciembre del año pasado solo habían ejecutado 15 millones. Significa que casi que la mitad del programa no se había realizado. Muy bien, son las 9 de la mañana con 2 minutos. Hey, José Luis, gracias por actualizarnos, por saber a qué se debe la baja en la rentabilidad de las pensiones, por qué a la gente le está saliendo eso reflejado, y por poner en perspectiva el futuro inmediato y a mediano plazo del tema de las pensiones, con todo lo que implica para las finanzas públicas también. Muchísimas gracias, y quedas convidado a regresar, o ya conoces el camino. Sí, hoy sí, ahí estaba preguntando ¿dónde es? Buscando en web. Gracias por acompañarnos, José Luis, y por explicarnos, ¿verdad? Ya lo decías tú, sos economista, ¿verdad? Y tu trabajo es traducir todas estas situaciones técnicas en un lenguaje que entendamos todos los salvadoreños. Con ese mensaje nos quedamos. Escuche lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.